Aquí tenemos el ejercicio número 3 y en este tenemos un circuito con resistencias. Bueno, vamos a primeramente medir la tensión de cada uno de los nodos con multímetros. Para esto vamos a conectar el circuito a una fuente de corriente directa y eh, bueno, vamos a ver cuánto nos da los valores. Y aquí vamos a tener el voltaje, la tensión de cada nodo. Después de esto es para verificar que cuando midamos con el osciloscopio nos vaya dando los valores correctos. Es para simplemente comparar. Aquí tenemos los valores y ahora sí vamos a conectarlo otra vez a la fuente de corriente alterna para medir con el osciloscopio. Ya eliminamos esta y ahora sí con el multímetro, con el osciloscopio, lo vamos a conectar tierra a tierra. Y aquí el canal 1 lo conectamos acá. Ahora sí vamos a simular. Y corremos la señal y aquí ya nos aparece así, hay que ajustarla en amplitud. Como mejor se visualice en la pantalla y en tiempo también. Ahí está bien y la vamos a detener. Ahora, así observando a simple vista, podemos ver que la señal vale en amplitud son 5 volts por división, son 1, 2, 3, 4. 5 por 4, 20. Entonces, esto quiere decir que está mal porque no es eso. Bueno, a ver, vamos con los cursores, voltaje, y vamos a ver cuánto nos marca aquí. Sí, es que lo estaban, sí. No, sí está bien. Del voltaje pico pico son de aproximadamente 20. Y del voltaje pico, que es lo que tenemos en el multímetro, son de 10.3. Y aquí lo podemos ver 10.3. Si la señal es simétrica, entonces serían 10.3 positivos y 10.3 negativos. Y así esa es la tensión pico. Y vemos que es lo mismo que nos salió en el multímetro. Ahora nos pasamos al nodo número 2. Y aquí volvemos a correr la simulación y hay que ajustarla otra vez en amplitud, como mejor nos convenga. Bueno, así se visualiza bien. Y vamos a medirla con los cursores. La paramos. Bueno, la vamos a hacer más chiquita. Y ahí, para medir más fácilmente con los cursores. La voy a mover tantito para poderla ajustar bien. Y aquí con los cursores nos dice que es de aproximadamente 6.6 6.8 de volts pico y 13.6 volts pico pico. Con el multímetro nos decía que eran 6.683, que prácticamente es lo mismo. Y ya vamos al nodo número 3. Estoy acá y vamos a medirlo. Ahí está bien. Y bueno, con los cursores nuevamente vamos a medir la amplitud.
es algo difícil colocar los cursores de manera que nos marque el valor correcto, pero aquí nos está diciendo que es de 2.42 volts pico y 4.84 volts pico pico. Con el multímetro nos decía que eran 2.398 y prácticamente es lo mismo. Ahora ya podemos pasar al siguiente nodo. Sería este de acá. Ahí corremos la simulación. Ahí ya la tenemos bien. Y vamos a ver cuánto nos dice. Aquí nos está diciendo que son 2.27 volts pico. 2.34 volts pico. Sí. Y con hay 4.6 volts pico pico aproximadamente. Y con el multímetro nos marcó 2.348 volts pico, que es lo mismo que estamos obteniendo aquí. Entonces ahí está. Lo de los multímetros lo hicimos para comprobar las tensiones que nos iba dando, que fueran las mismas. Y podemos ir observando, así que si los valores que vamos obteniendo aquí en el multímetro son los correctos. Ahora vamos a ver esta. Hay que ajustarla. Es importante ajustar las señales, si no, no vamos a tener una buena medición. Aquí vamos a ajustarla a esta, ya el cursor. Y nos está diciendo que son como 1.15 más o menos. A ver, sí, 1.15 volts pico y 2.30 volts pico pico. Con el multímetro nos dijo que eran de 1.15 exactamente, bueno, 1.156 volts pico. Y ahí tenemos la señal que es igual al medirla con el osciloscopio y con el multímetro. Ya nos pasamos al último nodo. Y vamos a ver. La corremos. La pausamos. Y aquí ya rápido la medimos. Y nos está diciendo que son aproximadamente 8. A ver, vamos a acomodarla bien. Bueno, nos está diciendo que son como aproximadamente 790 volts, milivolts pico. Aquí en el cursor 1 tenemos 788 milivolts pico y en el cursor 2 785 milivolts. En volts pico pico nos está diciendo que son 1.57 y con el multímetro nos marcó en que son 794.424 milivolts pico. Bueno, aquí sí ya hubo una diferencia, pero simplemente es cuestión de irle ajustando. Aquí podemos ajustar la señal para que se nos sea más fácil medir con los cursores. Aunque al ser ya valores muy pequeños es difícil ajustarlo exactamente. Pero bueno, eso es lo que aproximadamente nos va dando. Ahora nos pasamos a las resistencias. Igual podemos medir las resistencias con el multímetro para irnos asegurando de los valores. Bueno, mira, por ejemplo, para esto hay que desconectar de la fuente de corriente alterna y conectarla a una de corriente directa. Aquí la conectamos rápido y vamos a medirla aquí.
Y vamos a ver que al correr el programa nos va a dar que vale 1.7 la resistencia número 1. Luego, bueno, esto sería igual con cada una de las resistencias. Las vamos midiendo así. Podemos aquí poner otro multímetro. Si me deja agarrarlo. Bueno, mejor vamos a copiarlo. Hay que borrar la simulación. Y ahora sí, vamos a agarrar otro multímetro. Y aquí conectamos aquí. Y acá. Podemos ir aquí, como es simulación, nos permite agarrar los multímetros que queramos. Y bueno, vamos a hacer esto rápido para asegurarnos de que los valores que vayamos obteniendo sean los correctos, iguales en el osciloscopio. Después de hacer esto, ahora sí, bueno, ya que lo vamos teniendo, vamos a correr la simulación y vamos a ver el voltaje que obtenemos. Vamos a abrir cada uno de estos. Y aquí vemos cómo nos van marcando los valores, que son los de la tensión de cada una de las resistencias. Esto nos ayudará a que en el multímetro, a que en el osciloscopio ya tengamos un conocimiento de los valores. Bueno, esto es aquí en la simulación. Ahora sí que vemos que esos son los valores. Ahora sí vamos a medir con el osciloscopio. Hay que recordar que no podemos medir de igual manera con el multímetro y con el osciloscopio. Es decir, que no podemos conectar aquí tierra, aquí en un extremo, y en el otro el canal 1, como comúnmente hacemos en el osciloscopio. Tenemos que conectar ahora el canal 2 aquí, y tierra lo dejamos igual. Aquí ya borramos esta. Y ahora sí. Ahora, para medir la resistencia 1, lo que vamos a hacer es, bueno, ya abrimos el osciloscopio y encendemos el canal 1 y el canal 2. Y corremos las señales. Encendemos la simulación y corremos las señales. Y con la función mat, lo que vamos a hacer es restar estas dos señales, es decir, sacar la diferencia, y el resultado lo vamos a medir. La señal resultante es la que mediremos con los cursores. Ahora, bueno, apagamos el canal 1 y el canal 2 para que únicamente se nos vea esta señal. Y ahora sí la medimos con los cursores. Podemos ver aquí que nos da aproximadamente 1.7. Y con el multímetro nos había marcado igual 1.7 de voltaje pico. Y aquí ya tenemos medida la resistencia 1, la tensión. Nos pasamos a la resistencia 2. Y vamos a correr la señal. Y aquí vemos que nos da esta señal.
Y bueno, aquí ya no fue necesario modificar las otras señales. Ya estaban ajustadas y nos salió bien la señal. Y nos dice que es de 3.56 el voltaje pico aproximadamente. Sí, 3.56. Y con el multímetro nos marcaba 3.617. Es decir que si nos aproximamos y ahí tenemos el valor de la tensión de la resistencia 2. Ahora vamos a medir la resistencia 3. De igual forma parece ser que ya está ajustada. Es decir que simplemente hay que mover los cursores para encontrar el valor de la tensión. Y podemos parar la señal. Y aquí nos dice que aproximadamente son 4.2 volts pico de la tensión. Y con el multímetro nos decía que eran 4.283. Es decir que es lo mismo el voltaje. 4.28. Y ya tenemos el valor de la resistencia 3. Ahora vamos a medir la resistencia 4. Aquí no es necesario conectar el canal 2 porque ya está conectada directamente a tierra. Y vamos a ver. A ver. El valor que nos está dando es que dice que es de aproximadamente 2.4 volts pico. Sí, 2.4 volts pico. Y lo que nos decía el multímetro era que valía 2.4 exactamente. Y ese es el valor de la resistencia 4. Ahora medimos la resistencia 5. Y vemos que nuevamente ya no es necesario estar ajustando las señales. Simplemente con los cursores le vamos moviendo y nos va dando la señal. Aquí nos dice que es 4.3 aproximadamente. Y con multímetro nos salió que era 4.335. Entonces es básicamente lo mismo. Y ya tenemos el valor de la resistencia 5. Ahora vamos con la resistencia 6. Corremos la señal y nuevamente vamos a medirla. Nos marca que es 1.2 volts pico y con multímetro nos daba 1.192 volts pico. Entonces ese es el valor de la resistencia 6, que está medido correctamente. Ahora vamos a medir la resistencia 7. Esta igual no es necesario conectar el canal 2 ya que pues, está conectado a tierra directamente. Y ya, pues ahí vemos que igual ya está bien ahí. Bueno, igual hace falta moverle un poquito. Sí. Es de 1.16 volts pico
la resistencia, el valor de la tensión de la resistencia. Con multímetro nos salió que era 1.192. Y entonces ya nos pasamos a la resistencia 8. Esta, como vemos aquí, ya está más difícil de leer, entonces podemos ajustarla moviendo un poco la amplitud de las otras señales del canal 1 y el canal 2. Bueno, por ejemplo, ahí ya se visualiza mejor la señal y ya nos es posible medirla de una forma más fácil. Ahora sí la medimos con los cursores. Bueno, igual la movemos tantito. Ahí está. Y ahora sí la medimos. La tensión nos dice que es de... A ver. Aproximadamente 360 milivolts pico. Y con multímetro nos decía que eran 361.103 milivolts pico. Entonces aquí vemos que está bien. Y ya medimos nada más la resistencia 9. Igual no es necesario conectarla al canal 2 porque ya está conectada a tierra. Y corremos la señal. Y ya solo ajustamos los cursores. Bueno, aquí nos está diciendo que es de aproximadamente 790 milivolts pico. Y en el multímetro nos marcó que es 794.426 milivolts pico. Aquí está bien porque ya es más difícil ajustar la señal, ya que el valor de la tensión es muy pequeño. Y bueno, aquí es lo más que se pudo acercar, 795 milivolts pico. Y ya habremos acabado de medir todas las resistencias. Y ya tenemos los valores de la tensión de todos los nodos y de todas las resistencias. Y con los multímetros nos sirvió para comprobar estos valores.